Ahora sí, ya estamos al tiempo. Y ya cedemos lo que es la total dirección del estudio bíblico a nuestro hermano Willy para que dé inicio y comienzo al estudio bíblico del día de hoy, que tiene por título un joven hizo una decisión fatal. El texto bíblico es Marcos 10, 17 al 22. Todo suyo el control, hermano. Muy bien, tú me vas a ayudar con las diapositivas, ¿verdad, Julio? Sí, señor, yo le ayudo. Una consulta, Willy. El audio se te escucha un poquito lejos. No sé si tendrás un micrófono por allí cerca o a la mano, no sé, un manos libre, ¿te sirve? No tengo, lamentablemente. Ok. Pero yo voy a tratar de hablar fuerte entonces. Yo subo el volumen de la voz y ¿se oye mejor así? Bueno, yo te escucho poco. No sé si los demás. Yo lo oigo Pero bien. vamos, ¿Los demás lo oyen bien? Sí. Ok. Sí, sí, se oye. Un Ok. poquito lejos, pero se oye bien. Ok. Vamos, yo voy a compartir entonces, ya. ok. Bueno, hermanos, muchísimas gracias. Les doy la bienvenida a todos los que están unidos y Dios permita que más personas se sigan uniendo al estudio del día de hoy. Toda esta serie de estudios que hemos estado haciendo, hemos estado pues estudiando y viendo algunos encuentros personales que tuvo el Señor con diferentes personas en diferentes circunstancias. Recuerdo que el hermano Blas habló acerca de la experiencia del hombre ciego que fue sanado el día sábado. Hermana Graciela compartió acerca de la mujer adúltera. Y el hermano Guillermo hablaba ayer sobre el encuentro de Jesús con Nicodemo. Y hoy me corresponde conversarles y adentrarnos en un encuentro personal que tuvo el Señor con una persona que yo le confesaba y le compartía a los hermanos que estaban ayudándome en la preparación, que es uno de los personajes que a mí me llama mucho la atención de los diferentes encuentros que el Señor hizo. Este joven que se acercó a Jesús era uno de los mejores prospectos dentro de todos los encuentros que hemos estado estudiando. Este joven rico parece ser uno de los mejores prospectos, porque el ciego era un ciego de nacimiento, la mujer adúltera pues había sido encontrada en pecado, Nicodemo era un líder del Sanedrín, pero este joven era, como quien dice, el mejor de los prospectos porque era un hombre de buena posición y se acercó a Jesús con una inquietud que vamos a desarrollarla a lo largo del estudio. Entonces, empecemos directamente entonces con la cita bíblica. Como dijo el hermano Julio, yo les invito a que veamos la lectura que está en Marcos capítulo 10, y voy a estar leyendo del verso 17 al 22 y dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando su rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones.
Comencemos este estudio considerando qué sabemos de este hombre que se acercó a Jesús. Pues sabemos que era joven y que era muy rico por la lectura que acabamos de tener. También sabemos que pertenecía a una familia muy noble y muy distinguida, porque la versión paralela de Lucas dice que era un hombre principal. También sabemos por la lectura que llevaba una vida moral ejemplar, porque le confesó al Señor que él había cumplido pues con todos los mandamientos. También era un hombre simpático, agradable, porque la Biblia dice en la lectura que vimos que el Señor cuando lo miró le amó. Aparentemente prometía mucho, pues él vino corriendo a donde estaba Jesús y se arrodilló delante de él. Él consideraba a Jesús como a alguien muy importante que le podía guiar espiritualmente porque lo llamó maestro bueno. En conclusión, este hombre representaba todo lo mejor que se puede ver en una persona, en un hombre natural. Sin embargo, él le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? A pesar de tener tantas cualidades tan buenas, este joven comprendía que le faltaba algo. En su corazón seguía habiendo un vacío que no podía ser llenado con ninguna de las cosas que él había alcanzado y que había estado haciendo en su vida. Evidentemente, lo que le faltaba era la salvación. Como él mismo lo expresa, él le pregunta, ¿qué debo hacer para salvar, para tener la vida eterna? Porque ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde el alma? Dice la Biblia. Y después, ¿de qué pueden servir todas las cosas que podamos tener en esta vida si no las podemos disfrutar más allá de la muerte? La vida es corta. Y este joven anhelaba o deseaba perpetuar su estado de bienestar más allá de la muerte. Porque aparentemente el hombre era sincero en su pregunta a Jesús y también daba la impresión de que deseaba intensamente lo que estaba pidiéndole. No era una pregunta echada al azar, era una pregunta muy bien intencionada. Nosotros diríamos en nuestro lenguaje de cada día, estaba como a punto de convertirse. Estaba ahí en el borde para convertirse. El problema es que este hombre era un judío y era conocedor de lo que el Antiguo Testamento enseñaba. Y en el Antiguo Testamento, el concepto de la vida eterna no es el mismo que nosotros hemos estado pensando acerca o sabemos que es la vida eterna tal y como el Señor nos las ha prometido. Para los judíos en el tiempo de Jesús, pensaban que la vida eterna estaba asociada a la resurrección de los muertos. Es decir, que la vida eterna era cuando las personas morían, resucitaban, volvían a la vida y al goce de toda la condición de vida que tenían antes de morir. Y lo que este hombre deseaba, en cierta manera, era poder seguir disfrutando en la resurrección de todas las cosas que poseía en esta vida, porque ese era el concepto judío acerca de la resurrección y la vida eterna. Y este era el mismo concepto que los fariseos enseñaban acerca de la resurrección. Para ellos, la nueva vida y la vida eterna era una continuación o una perpetuación, por decirlo así, de la condición actual. Claro, para este joven podía ser algo bien atractivo y bien beneficioso que ese fuera el concepto de la vida eterna, porque él era un joven rico, estaba bien posicionado socialmente, pero esta misma continuación de la vida eterna para una persona que tuviera una enfermedad grave o que fuera muy pobre o muy viejo, la vida eterna no parecía, dentro del concepto judío del Antiguo Testamento, no parecía ser algo agradable porque era perpetuar una condición negativa y de sufrimiento. Nosotros, gracias a Dios, podemos respirar tranquilos porque el Señor mismo nos explicó
que en la resurrección se establecería un nuevo orden en todos los niveles de la vida. Y parecía evidente que para este hombre joven y rico, lo más importante de aquel mundo venidero que era que podía llevarse a ese mundo venidero, a ese mundo de vida eterna, todas las cosas que tenía en este mundo. Este es un concepto tan egoísta y tan mezquino de lo que la vida eterna realmente es. Por eso el Señor iba a tener que corregir ese error y mostrarle a este hombre en qué consistía la vida eterna. Y el mismo Señor Jesús en su oración por nosotros, por sus discípulos y por todos nosotros, dice allá en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La razón por la cual los judíos pensaban que que la vida eterna era la continuación de esta, yo no sé si ustedes recuerdan, hay una porción en la cual unos hombres llegan a Jesús y le ponen una prueba diciéndole, bueno, si hay un hombre que primero se casa y su mujer se muere y tiene unos hijos y después se vuelve a casar y después se casa no sé cuántas veces, ¿con cuál mujer es la que se va a quedar en la próxima vida, después de la resurrección? Y el Señor les corrige a ellos y les dice, no es así. En la vida eterna, en la vida eterna espiritual, es un nuevo orden que Él iba a enseñar y se iba a establecer. No era el concepto que ellos tenían de la vida eterna como la continuación de la vida que estaban viviendo hasta estos tiempos. Ahora, ¿cómo pensaba este hombre que podría entonces obtener la salvación? Aunque no podemos dudar que el hombre era sincero y tenía un anhelo genuino de obtener la salvación, la sinceridad y el deseo profundo no son suficientes para alcanzar la salvación. En realidad, a pesar de su sinceridad, él había determinado habían determinados puntos fundamentales en los que él estaba equivocado y peligrosamente equivocado. Podemos comenzar a observar cómo pensaba que podría conseguir la salvación. Por la manera como él formula la pregunta al Señor, resultaba evidente que él creía que la podría alcanzar con sus propios esfuerzos, porque él le pregunta al Señor, ¿qué haré? ¿Qué tengo que hacer? Él tal vez pensaba que tenía que hacer un último esfuerzo, alguna obra especial que le diera el empujón final para poder entrar a la vida eterna y a la salvación. La realidad es que él no tenía ninguna seguridad de la vida eterna. Lo cierto es que si le preguntó al Señor qué tenía que hacer para heredar la vida eterna, es porque no tenía ninguna certeza de que estaba listo para disfrutarla después de la muerte. Y si nos damos cuenta, esta inseguridad es el tipo de inseguridad que acompaña durante toda su vida a aquellos que creen que la salvación depende de las obras que hacemos. Y por esa razón se sienten inseguros de la salvación porque piensan que a lo mejor no han hecho suficientes cosas o no se han portado lo suficientemente bien, no han tenido una calidad de vida lo suficientemente buena para recibir la salvación. Y por eso esa duda nunca desaparece. Y esta es una experiencia que nosotros tenemos que llevarla a nuestra propia vida y a aquellos cristianos que aún dudan de que la salvación que el Señor nos da por gracia depende de que nos portemos bien, de que no cometamos pecado, de que cumplamos con los mandamientos y que hagamos cosas, es lo que nos hace merecedor de la salvación. Y si no lo hacemos, el Señor está con un borrador que a veces nos borra del libro de la vida, y cuando nos portamos bien y pedimos perdón nos apunta de nuevo, y después si nos portamos mal nos vuelve a borrar. Así no funciona. Sabemos que el Señor nos dio como un regalo la salvación. Y nuestras buenas obras no son para la salvación. Nuestras buenas obras son porque somos salvos. Cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón y somos
salvos y lo recibimos en nuestro corazón, esa relación con nuestro Dios nos provee o nos exhorta, nos invita, nos impulsa a comportarnos bien, a cumplir los mandamientos, a hacer buenas obras. Pero no son las buenas obras las que nos dan la salvación. Es porque tenemos la salvación, entonces nos comportamos bien y hacemos buenas obras. Este joven pensaba que habiendo cumplido todos los mandamientos, ya estaba seguro, pero se sentía perturbado, sin paz en su corazón, estaba lleno de ansiedad. Por eso es que pregunta, ¿qué me falta? Entonces el Señor le empieza a contestar, ¿por qué me llamas bueno si no hay ninguno bueno, solamente uno, Dios? Como le hemos dicho, este joven estaba gravemente equivocado en cuanto al concepto de la vida eterna. Porque, y de la manera como él podría alcanzarla, porque no entendía ni quién era Jesús, ni tampoco entendía muy bien qué le hacía y cómo se tenía que comportar. Así que el Señor se ocupa, dígame, el Señor se ocupa de aclararle ambos conceptos. El primero es, ¿qué concepto tenía este joven acerca del Señor? Vamos a pasar la diapositiva, Julio. La primera es el concepto que él tenía del Señor. Este joven se dirigió a Jesús y le llamó maestro bueno. Tal vez esperaba que el Señor se sintiera honrado o distinguido porque él lo trató de esa manera. Pero la realidad es que no fue así. ¿Por qué no fue así? Fundamentalmente no porque Jesús no fuera bueno o porque no fuera un maestro, sino porque el joven no estaba entendiendo qué estaba diciendo realmente. Era evidente que él tenía un concepto muy elevado de Jesús, al igual que mucha gente de nuestro tiempo, pero eso no le hace justicia a él, ni a lo que él es en realidad. Porque el Señor empezó por analizar la forma en que este joven usaba el término bueno, y para eso fue que hizo la siguiente afirmación. ¿Por qué me llamas bueno si no hay ninguno bueno? Solamente Dios es bueno. Entonces, podemos tomar dos posibilidades o dos conclusiones fundamentales. La primera deducción lógica es que el joven no era bueno, y como él no era bueno, le llamaba al maestro bueno. Y por mucho que este joven se esforzara, nunca iba a ser bueno porque solo Dios es bueno. Y queda otra cuestión que quizás más importante. ¿Qué querría él decirle al Señor cuando lo llamó bueno? Según esta afirmación, Jesús solo podría ser bueno si era Dios, porque él mismo le dice, solamente hay uno bueno, es Dios. Pero sería esto lo que el joven le quiso decir. O sea, el joven reconocería al llamarle bueno al Señor Jesús, que él era la personificación de Dios. Pienso que no. Quizás en este momento él se dio cuenta de que estaba usando el término bueno de una manera muy ligera, muy liviana. Y tanto es así que a partir de ese momento, esta es la única ocasión que él le llama bueno. En el resto de la conversación solamente le llama maestro, ya no le sigue llamando bueno. Porque había usado el término bueno con el propósito de hacerle un cumplido a Dios y no porque pensara realmente, o sea, un cumplido a Jesús y no porque pensara realmente que Jesús era la personificación, era Dios encarnado. La falta de una comprensión adecuada de quién era Jesús surgen y por la falta de esto, o sea, las dudas y las dificultades del hombre surgen de esta comprensión inadecuada de quién era Jesús. Por ejemplo, el Señor le manda más tarde a que vendiera todo para dárselo a los pobres, pero esta orden del Señor no tendría ni fuerza ni autoridad si no era una orden que viniera del mismo Dios.
esta orden o este mandamiento no podía ser dicho por parte de un simple maestro. Tenía que ser Dios mismo, porque Dios bueno es el que puede ordenar algo como esto. El error del joven es muy común en nuestros días, porque muchas personas ven a Jesús y lo distinguen como alguien bueno, admirable, distinguido, un gran maestro, pero piensan que por esa razón el Señor siente satisfecho y halagado que piensen así de él. La realidad es que no es así. Mientras no conozcamos todo lo que es Dios, todo lo que es Jesús, todo lo que Él personifica, no le estamos haciendo justicia y más bien lo estamos menospreciando. Entonces, este joven no tenía un buen concepto o no tenía el concepto correcto acerca de Jesús. Lo llamó maestro bueno, quizás sin saber qué era lo que estaba implicando con de esta manera de tratar. La segunda cosa es cuál concepto tenía este joven de sí mismo. Esta era una cosa de la cual él también estaba equivocado. Él no tenía un buen concepto de sí mismo, en el sentido de que no comprendía que, porque él creía que podría ganar la vida eterna haciendo algo más de lo que ya había hecho. Pero en el fondo, él se creía bueno, porque él pensaba que estaba a la altura de lo que Dios le demanda al hombre. Por eso el Señor tuvo que recurrir a la ley y a los mandamientos para que la ley actuara como un espejo para este hombre y que él pudiera verse en ese espejo y ver su pecado. Si se dan cuenta, le dice, ¿sabes los mandamientos? Y el Señor citó varios mandamientos. Y estos mandamientos que el Señor citó trataban principalmente de nuestras relaciones con nuestros semejantes. Si se dan cuenta, en esa lectura, todavía no hemos pasado a esa vista. Estamos en la anterior todavía. Estamos en la anterior. Te decía que el Señor le citó varios mandamientos que se trataban de nuestras relaciones entre nosotros, entre nuestros semejantes, pero no eran los mandamientos que se referían a nuestra relación con Dios. Así que de alguna manera él pensaba que al decirle al Señor, o al Señor darle los mandamientos y él decirle que todo lo había cumplido, él de alguna manera estaba haciendo, puedes pasar a la siguiente, Julio, estaba haciendo todo lo que, lo que decía la ley y los profetas. Porque la respuesta del joven no se hizo esperar. Él le dijo, pero todos los mandamientos que tú me has dicho yo los he guardado, yo no lo he robado, yo no he adulterado, yo amo a mi padre y a mi madre, en fin, todos los mandamientos que se referían a nuestra relación con las demás personas. Y todo lo había hecho desde pequeño. Pero sería verdad nosotros que sabemos que hombres como él, que en la naturaleza humana, por lo menos a mí me resulta imposible creer que este joven fuera tan y tan obediente, tan y tan cumplidor, que hubiera cumplido todos los mandamientos de la ley de Dios en relación a su prójimo y a Dios mismo. Para eso tendríamos que admitir que él, el joven, también sería un hombre bueno, y el Señor había dejado muy claro que solamente Dios es bueno. Seguramente el joven este joven, permiso que se me fue la pantalla. Les decía que seguramente este joven oh, disculpen, hermanos, tengo un problema técnico aquí y lo voy a resolver rápidamente. No te preocupes, no te preocupes.
Ay, Dios. Disculpen, hermano, que tengo un problema técnico, se me dañó la vista, pero lo voy a resolver. No te preocupes. Lo que le decía es que seguramente este joven, cuando le dijo al maestro que él había guardado todos los mandamientos desde la juventud, de alguna manera él había entendido que había cumplido con todas las cosas, pero como les decía, seguro, nosotros que entendemos lo que el Señor le había preguntado, seguramente no estaba aún en el... Pues no le decía, discúlpeme, que se me fue la imagen. Vamos a continuar de memoria. Les decía que seguramente este joven había hecho lo que hacen muchos otros. En el tiempo de Jesús, recuerden que los fariseos rebajaron la ley de tal manera de que el cumplimiento de la ley era las cosas que ellos entendían que debían cumplir, pero si así lo hacían, su propia conciencia estaba tranquilo. Pero este era un error muy común entre los judíos del tiempo de Jesús, porque se conformaban con el cumplimiento externo de la ley y si se acuerdan, en el Sermón del Monte, el Señor Jesús le dijo a las personas que le estaban escuchando unos juicios muy duros acerca del cumplimiento de la ley. Por ejemplo, la ley decía, no matarás, pero decía el Señor en el Sermón del Monte, que cualquiera que se enojaba contra su hermano sería culpable de juicio, y cualquiera que le dijera necio a su hermano sería culpable y sería inclusive candidato a ser juzgado por eso. También se acuerdan cuando el Señor dice, la ley dice, no cometes adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer con solo mirarla para codiciarla ya adulteró en su corazón. Entonces el cumplimiento de la ley conforme a lo que Jesús mandaba y había dicho era mucho más severo y mucho más estricto, mucho más fuerte que lo que ellos interpretaban que era el cumplimiento de la ley. Por esto es que este joven creía que podía guardar la ley de Dios perfectamente porque estaba haciendo las cosas que supuestamente le habían enseñado que tenía que hacer, pero el cumplimiento de la ley no estaba completo. El Señor, pero Jesús no quiso entrar en una discusión con él en ese momento, sino que decidió abordarlo de otra manera. Por eso es que él dice que el Señor lo miró y le amó. La siguiente. ¿Ustedes me están oyendo, hermanos? Sí. Ok, bien, perfecto. Es que a veces pensé que se había ido el sonido. Entonces le decía que Jesús mirándole le amó. Y este amor con el que Jesús le miró era la manera como el Señor tenía para responderle y tratar de sacarlo de su error. Pero es bien importante que tomemos en cuenta que cuando Jesús lo miró, le amó. ¿Por qué? Porque tomando en cuenta lo severo del mandamiento, de la orden que le iba a dar, era muy duro pensar que este mandamiento le fuera dado por Dios, por el Señor Jesús a este joven, pero tenemos que tener claro que este mandamiento era fruto del amor de Dios, no era una exigencia
por querer exhibirlo o por querer exponerlo o por querer requerir de él más allá de lo que fuera, porque tuvo compasión de él. Y lo que le quiso enseñar con la orden que le dio era exponerlo o verlo ante el espejo de su vida, eh, eh, de su ignorancia, y que su fervor y su interés en el Señor se convirtiera en una experiencia espiritual. Por eso entonces es que le ordenó, y viene la siguiente vista: una cosa te falta. Una cosa te falta. La siguiente vista, Julio. Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Qué orden tan fuerte. Ahora, ¿cuánto le faltaba a este joven para obtener la vida eterna? El Señor le contestó la pregunta diciéndole que le faltaba una cosa: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Tal vez podamos pensar, yo cuando leo este versículo a veces pienso, que el Señor fue muy noble con él porque le dijo: solo te falta una cosa. Podemos pensar cuántas cosas nos faltan a nosotros. ¿Cuántas cosas más nos faltan a nosotros para responder o para obtener una respuesta del Señor ante tal pregunta? Pero el Señor le dijo: te falta una sola cosa. Y no era precisamente la cuestión. Al Señor le faltaba una sola cosa, pero precisamente lo que le faltaba a él era hacer una decisión. Si se dan cuenta, recuerdan aquella cita que dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y los discípulos le contestaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso está en el libro de Hechos. Hay una experiencia cuando le preguntan eso. Entonces, el Señor le estaba llevando hacia una encrucijada. O creía en él y le obedecía, o tal vez amaba más a sus riquezas. Se trataba de creer en Cristo como Dios, porque ¿quién más que Dios podría tener la autoridad para darle una orden como esta, una orden semejante a esta? Y esto nos lleva a pensar: Cristo le dio esta orden a este muchacho, y ¿para quién es este mandamiento? Por favor, Julio, pásame los siguientes puntos. ¿Para quién es este mandamiento? Algunos se pueden preguntar, bueno, si Jesús le dio este mandamiento a este joven, este mandamiento es un mandamiento general para todo el mundo. La realidad es que no fue así. Porque si así fuera, todos tendríamos que vender todo y todos deshacernos de todo lo que tenemos, porque se iba a convertir en un mandamiento aplicable a todos. Otra posibilidad es pensar que si este mandamiento era solamente para los ricos, pero tampoco es la respuesta correcta. Porque si así fuera, lo primero que tendríamos que resolver es definir quién entra en la categoría de rico, y esto parece muy difícil de determinar, porque la condición de rico es una condición muy comparativa. En una comunidad muy pobre, una persona pobre puede ser la más rica de todos los pobres que viven en esa comunidad. Y por supuesto, no encontramos, me puse a buscar, yo no encuentro en la Biblia una palabra o un mandamiento general que diga que todas las personas ricas tienen que hacer esto que Cristo le mandó a hacer a este joven. Así que mi manera de entenderlo es que este era un mandamiento específico para este joven, porque este mandamiento le iba a servir a él para ver con claridad lo que realmente había en su corazón. Sabemos que en la Biblia hubo muchos creyentes que fueron muy ricos, y nunca Dios les dijo ni les mandó
a que vendieran todas sus posesiones para dárselas a los pobres. En el Antiguo Testamento podemos ver el ejemplo de personas que fueron muy prósperas, muy ricas, y que gozaron de sus riquezas y que Dios nunca les mandó a vender todas sus cosas para dárselas a los pobres. Podemos ver el ejemplo del mismo Isaac, Jacob, José como príncipe de Egipto fue muy rico. Job narra la Biblia que era un hombre muy rico. Y a todos estos personajes Dios no les mandó como una orden para obtener una buena relación con él, que vendieran todas sus riquezas y que se la dieran a los pobres. Dicho esto, no debemos olvidar que en el principio lo que encontramos aquí es un valor permanente para todos. Cuando las riquezas llegan a ser un impedimento para seguir al Señor, entonces es que es preciso deshacerse de ellas. Así como la Biblia dice que que si una mano nos es ocasión de caer, mejor la cortemos porque es mejor entrar a la eternidad y a la vida eterna manco que con la mano si esta nos es ocasión de caer. O también por un pie. Entonces, nunca debemos considerar que lo que tenemos es realmente nuestro. Somos administradores de los bienes que Dios nos ha dado y debemos utilizarlos siempre para su gloria, para su obra. Nosotros podemos pensar inclusive en la iglesia primitiva, si ustedes recuerdan, hubo en la iglesia primitiva una costumbre que cuando habían casos de necesidad extrema, los miembros de la iglesia nunca dudaron en vender todos sus bienes para ayudar a los más pobres. Ahora, si este muchacho hubiera obedecido la orden de Dios, se hubiera salvado. Caramba, yo creo que el Señor no le dijo esto en ningún momento. Además, esto solamente era una parte de lo que Jesús le mandó. Porque no olvidemos que además del mandato de decirle, anda y vende todas tus cosas y dáselo a los pobres, no termina ahí. Porque a continuación el Señor sigue diciendo, ven y sígueme, tomando tu cruz. Por otro lado, no podemos olvidar cuál es el verdadero propósito del mandamiento. Si este joven creía que era una buena persona, el primer paso para recibir la salvación era reconocer que era pecador, que estaba muy lejos de satisfacer las demandas de Dios y que para ser salvados tenemos que ser salvados, dice la palabra, enseña por la gracia de Dios. Así que le dio este mandamiento para hacerle ver que era un pecador y que estaba muy lejos de amar sinceramente a su prójimo, como él decía que era. Quizás nunca hubiera robado, quizás nunca había tomado nada de nadie, ni le había hecho nada a nadie, pero era incapaz de compartir con generosidad y con alegría lo que tenía con los demás. Pero el deal que el Señor le manda, que es la siguiente vista, Él le dice, si haces esto, tendrás tesoro en el cielo. El mandamiento del Señor puso, como decimos, el dedo en la llaga, porque esta era la prueba que indicaría cuánto este joven realmente deseaba tener la vida eterna. La anhelaría tanto como para dejar todo a fin de recibir la vida eterna. Y es que, como explicamos al principio, este joven tenía un concepto de la resurrección equivocado. Él pensaba que la vida eterna era la continuación de esta vida como la vivimos. Ya explicamos eso. Así que, si se desprendía de todo lo que tenía y vendía todo lo que tenía, llegaría a la vida eterna sin nada, y eso no era lo que él estaba pensando. Él pensaba que la vida eterna era seguir gozando de la misma condición que tenía. Pero lo cierto es que en la resurrección, como explicamos, Dios establecería un nuevo orden, y a pesar de que vendiera todo lo que tenía, cuando llegara al cielo iba a tener otro tesoro aún más valioso. Entonces, el trato, el pacto, la orden que Dios le daba era una orden por su bien. Porque Él decía, si tú haces eso, tú tendrás tesoros en el cielo. ¿Y quién no quisiera cambiar? ¿Quién de ustedes, hermanos, no quisiera cambiar todo lo que tenemos aquí, por mucha riqueza que tengamos, por la certeza de que
en la eternidad tendremos, por la eternidad, no por esta vida corta que tenemos ahora, por la eternidad tendremos esos tesoros y esas riquezas y ese bienestar y esa bendición que era gozarlos por la eternidad. Para este joven, sus tesoros eran su riqueza, su posición social, su juventud, su riqueza, su dinero. Eso era lo que él apreciaba y esas son las cosas que el mundo valora. Pero en el cielo, en la vida eterna, hay realidades que valen mucho más que la riqueza, sin temor a equivocar. Yo les puedo decir que la verdadera riqueza del cielo es la misma comunión con Dios. Esa posibilidad de conocerlo por medio de una comunión íntima, libres de ataduras, libres de pecado. ¿Qué tesoro más grande? Mucho más grande que cualquier riqueza que nosotros pudiéramos tener en esta vida. Entonces, aquí viene entonces la reacción de él. Sería que este joven consideraba al Señor y a su relación con el Señor un tesoro más grande que lo que tenía en esta vida. Esta es la clave del asunto. Muchos predican el Evangelio y hay predicadores que tienen diferentes métodos de predicar. Hay algunas personas que predican, como decimos, metiéndole miedo a la gente con el infierno, y si no te conviertes te vas a freír en las pailas del infierno. Y es algo interesante porque la orden del Señor es que Él estaba proponiendo cambiar riquezas temporales que tenían en la tierra por otras que eran de mucho más valor y además no solamente de mucho más valor, sino de mucho más duración porque eran eternas. Así que siempre quedamos para el Señor. En realidad somos enriquecidos, aunque aparentemente parezca lo contrario. A veces nos quitamos, nos deshacemos de algo que para nosotros es sumamente importante. Y los hermanos que tienen la experiencia de dar me van a dar la razón en que cuando damos, el Señor, Dios, decía mi esposa, Dios es el mejor jefe que tenemos. Porque nosotros le damos. Y esto no es que lo hacemos porque estamos haciendo un negocio, pero la realidad es que Dios es tan fiel que Él nos devuelve con creces lo que nosotros le damos. Así que le decía que el hecho de vender los bienes era solamente una parte del mandamiento. La siguiente parte del mandamiento es todavía mucho más noble y mucho más espiritual. Es, ven, sígueme tomando tu cruz. Ya les he dicho que empobrecerse no basta para alcanzar la vida eterna, porque si así fuera, pues vendo todo lo que tengo y que me atropelle un carro y ya me voy para el cielo. Eso no es lo que Dios le manda hacer. Él le dice, ven y sígueme tomando tu cruz. Seguramente cuando este joven se acercó a Jesús al principio, estaba esperando un consejo, tal vez que le diera una aprobación, diciéndole que estaba en lo correcto, una palmadita, bien muchacho, lo has hecho bien. Pero lejos de recibir esa reacción de Dios, de Cristo, del Señor Jesús, Él le dice, sígueme y toma tu cruz. Y el joven pensaba que él podría alcanzar la vida eterna añadiendo cosas, pero el Señor le dijo que realmente lo que tenía que hacer era quitar cosas. Toma tu cruz. El hecho de tomar nuestra cruz es algo interesante porque varias veces antes de esta porción que estamos leyendo, el Señor le dijo a sus discípulos que Él iba a Jerusalén y que en Jerusalén iba a morir. Así que la primera conclusión es, para seguir a Jesús, lo primero que tendría que hacer era identificarse con su cruz. Y no se puede ser un seguidor de Cristo avergonzándose de la cruz. Pero no es una cuestión de identificarse con la cruz, porque también era necesario que el hombre tomara su propia cruz. Si se dan cuenta, él no le estaba invitando a este joven
a que lo siguiera hasta Jerusalén y que fuera crucificado juntamente con él. Él lo que quería es que él tomara su propia cruz. Nosotros a veces en nuestro lenguaje cotidiano usamos una expresión que diga, ay, qué cruz te ha tocado cargar. Y nos referimos con esta palabra a alguna prueba o sufrimiento que estamos pensando, pero la palabra cruz tiene que ver con muerte, con ejecución. Y lo que el Señor le estaba era mandando a morir. Pero este lenguaje no debe asustarnos. No tenemos que asustarnos por esto, porque no le estaba invitando a que muriera con él junto a la cruz. Él lo que quería decir es que si quería ser un seguidor de él, tenía que morir, pero no físicamente. Se trataba de dar muerte a aquello que hay en nosotros que ofende y que desagrada a Dios. Por eso Pablo nos dice que debemos considerarnos muertos al pecado. Y no olvidemos que esto era algo que solo tenía que hacer no solamente él lo tenía que hacer, sino que es un requisito para todo aquel que aspire a ser un auténtico cristiano. Esto tuvo que ser un momento duro para este joven, porque primero él no se veía a sí mismo como una persona tan mala y que alguien como él tuviera que morir era como difícil de obedecer. Y por otro lado, el concepto que él tenía de Jesús quizás no era tan elevado como para obedecerle en algo que en tal caso solamente Dios podía mandar. Así que si él, el punto 8, se fue afligido y triste porque tenía muchas posesiones, es porque él en el fondo no entendía la siguiente, Julio, no entendía que él rehusó el camino a la cruz, entendido, había entendido que lo que Jesús le estaba demandando para ser seguidor suyo no era lo que él estaba dispuesto a hacer. Así que decidió, por eso hice el título que hizo esta decisión, él decidió quedarse con sus muchas posesiones en vez de quedarse con Cristo. Y aparentemente, cuando tomamos una buena decisión, estamos satisfechos con la buena decisión que tomamos. Sin embargo, este joven tomó esta decisión y lo que recibió, o la reacción, o su sensación, fue que se fue afligido, se fue triste, con todo y que optó por sus riquezas, optó por no hacerle caso o no obedecer la orden de Dios, por quedarse con todas sus posesiones. Aún así, se fue triste. Qué pena. Había llegado tan lleno de entusiasmo y se fue tan triste. ¿Qué era lo que había pasado? Y es que tenemos que tomar decisiones, hermano. Tal vez este joven había llegado con la seguridad de que podría llegar a ser uno de los discípulos, pero que al mismo tiempo podía seguir viviendo su propia vida. Pero el Señor le dijo que eso no era posible. Él debía elegir entre alguna de esas dos opciones. Dice la palabra, no se puede servir a dos señores, porque es incompatible tener a Jesús y tener otros dioses o otros ídolos, porque nuestro Señor exige lealtad y lealtad absoluta. Tal vez le ocurrió como a muchos que quieren a Cristo para que sea su Salvador, pero no están dispuestos a identificarse con Él al punto de sufrir, entre comillas, la humillación de la cruz. Tal vez era como muchos que quizás están dispuestos a aceptar que Cristo fue a la cruz por sus pecados, pero no están dispuestos a morir ellos mismos a sus propios pecados. No quieren aceptar que debe haber un arrepentimiento sincero antes de que puedan ser recibidos por Dios y salvados por gracia, que es la salvación, el regalo más grande que podemos recibir de Dios. Tal vez era uno de los que dicen que confían en Cristo para su salvación, pero al mismo tiempo creen que son tan buenas personas
y que haciendo cosas buenas pueden hacer algo para salvarse a sí mismos. La triste decisión es que la semilla que el Señor había sembrado en su corazón, como la parábola del sembrador, cayó en su corazón, pero el engaño de las riquezas la ahogaron. Desgraciadamente, su elección fue la misma que muchas personas de nuestros tiempos quizás hacen cada día. Rechazar a Jesús para quedarse con sus riquezas, con sus dioses, con sus ídolos, con todo lo que ocupe el lugar del Señor. Y no se puede servir a dos señores. Y eso era lo que él quería. Sin embargo, eso no le produjo ninguna alegría. De hecho, acabamos de decir, se fue triste, y es una tristeza que no era sino el anticipo a una terrible angustia que le iba a acompañar en toda la eternidad. Y finalmente nos preguntamos si era cierto que él tenía muchas posesiones. Y haciendo un juego de palabras, la verdad es que él no tenía muchas posesiones, sino que por el contrario, muchas posesiones lo tenían a él. Él era prisionero de las posesiones que tenía. Lo cierto es que cuando una persona no tiene a Cristo, acabará siendo esclavo de sus propias pasiones, sean las que sean. Pueden ser las riquezas, pueden ser los vicios, pueden ser cualquier cosa, pero cualquier cosa que ocupe el lugar del Señor desplaza al Señor del trono que él debe ocupar. Y despojarse de todo para seguirle es el ejemplo que el Señor nos dio. Porque recuerden que el Señor es Dios mismo encarnado. Así que el Señor se despojó a sí mismo, estando en el cielo, rodeado de ángeles que le aclamaban, de todas las bendiciones, sentado a la diestra del Padre. Él se despojó de su deidad, se despojó de ser Dios para venir por nosotros, por amor, a salvarnos. Y ese es el ejemplo que el Señor nos pone de comportamiento. Despojarnos a nosotros, de nuestros propios, de nuestras propias pasiones, de nuestros propios pecados, de las cosas que nos distraen o que nos alejan de Dios, para seguir a Cristo. Es un poco seguir el ejemplo de Dios, deshacerse de todo lo que Él dejó en el cielo y venir por amor a morir por nosotros. Así que con este comportamiento, este joven definitivamente demostró que no estaba dispuesto a dejar sus cosas porque eran su ídolo, eran su Dios, para seguir a Cristo. Aunque el Señor lo que le estaba prometiendo eran riquezas celestiales mucho más valiosas que las que él tenía en la tierra. Entonces, yo termino este estudio con un pensamiento que está en 2 Corintios. Dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuesteis enriquecidos. Entonces, hermanos, este es el desarrollo del estudio que he preparado para ustedes en esta noche. Espero que haya sido de bendición, y tengo algunas preguntas que algunas son repasos de las cosas que aprendimos o que expusimos en este estudio. Las cosas que sabemos acerca del joven. Según usted, ¿cuál es el concepto que él tenía de sí mismo? ¿Cuál es el concepto que él tenía de sí mismo? Está la pregunta abierta para todos los participantes. Pueden usar el chat o pueden también habilitar su micrófono y compartir. Estamos abiertos para que participen todos los que están presentes. Las personas pueden abrir su micrófono y participar. También el chat está habilitado para que pongan ahí su comentario, pongan ahí lo que piensan de la pregunta.
es probable, le decía yo en el estudio, que este joven tenía un concepto muy elevado de sí mismo porque se creía obediente a los mandamientos de Dios y en el fondo lo que él esperaba era como una felicitación por parte de Dios. Pero sin embargo, su duda, su angustia por no saber su condición eternal podía haberle llevado a tener un concepto diferente de él mismo. ¿Sabes qué, hermano Willy? Hablando así, yo he tenido varias experiencias así, bueno, no es que así tan fuerte, así no con Cristo, no, pero yo me imagino la condición, como la aflicción que puede tener, porque uno a veces va con unas expectativas hacia un sitio. Porque a mí me pasó muchas veces en la universidad. Yo iba con unas altas expectativas hacia una evaluación. Iba con muchas expectativas. Y de repente, hermano, cuando salía de la evaluación, salía más afligido y más triste porque resulta que yo no estaba totalmente preparado para realizar esa evaluación. Salía totalmente decaído. Entonces, la asimilación es eso, como que muchas veces nosotros pensamos y tenemos un concepto equivocado y pensamos que las cosas son a veces tan simples y sencillas y no medimos. Y el Señor nos pone como que dice en conflicto con nosotros mismos para sacar la verdad y reflejar nuestra propia realidad en uno mismo. Y ahí mismo ese conflicto expresar en dónde realmente estamos. Eso es lo que yo veo más o menos. ¿Alguna otra persona que quiera compartir? Vamos, que no se cobra por hablar, tampoco se cobra por participar en chat. Puede estar totalmente habilitado para compartir. Vamos a seguir compartiendo la otra pregunta o la otra razón. A ver, ¿cómo creía el joven que podía alcanzar la vida eterna? Ahí estamos escribiendo por el chat, Julio, a la respuesta. Perfecto. Que él era bueno, que él era bueno. Ese era el concepto que él tenía, el joven rico, que él era bueno. Sí, vea, por sus acciones. Ese, ya va, estoy viendo aquí. Ok, perfecto. Aquí está. Yo no puedo ver los chats, pero si... Sí, yo estoy compartiendo, yo estoy viendo aquí los chats. Si escuchamos todo, muy interesante el tema. Muy interesante el tema. Siempre hemos visto a cómo joven se fue afligido. Sin embargo, había intereses más allá que su corazón no podía soltar. Por ahí vi un mensaje que dijeron que él pensaba que todas las obras que había hecho eran suficientes para la vida eterna, pero en efecto estaba muy equivocado, ¿no? Sí, aquí dice aquí una hermana que dice, el joven había hecho todas las obras, por eso pensaba que eso era suficiente. Sigan compartiendo. Aquí, Dios le bendiga, hermano. bendiciones. Amén. Desde acá, desde tierras altas. Sí, Ajá. hay veces que pensamos nosotros, pues, que lo que nosotros, bueno, dependiendo también de cómo somos educados cada persona, porque, bueno, como dicen, cada cabeza es un mundo, Así es. pero hay veces que nosotros, estando, pues, según en nuestra verdad, pensamos que lo que estamos haciendo es bueno, pensamos que todo es bueno. Como testimonio, una vez una hermana de la iglesia me decía, ay, ¿por qué a mí me pasan estas cosas si yo soy buena? Siempre me pasa esto y esto. Yo le dije, hermanita, no, usted no es buena. Recuerde que la palabra de Dios dice que ninguno es bueno, solamente Dios. Amén. Nosotros pensamos que somos buenos, pero no. Y hay veces que cometemos el error que, ay, sí, que yo soy buena, Señor.
Y yo he aprendido que en la vida tiene sus altas y sus bajas. Entonces, el joven podría pensar que él estaba haciendo bueno. El joven podría pensar que él tenía merecido el reino de los cielos y que él quería entrar al reino de los cielos, pero él no se había puesto a ver todas sus debilidades, ni sus flaquezas, ni las cosas malas que había hecho, porque nosotros a veces no pensamos o no pesamos, mejor dicho, todo el día lo que nosotros hacemos. Hay cosas malas, malos pensamientos, malas actuaciones, malos gestos a veces que le hacemos a las personas y aún todavía decimos que somos buenos, cuando en realidad no somos buenos. Entonces, bueno, ese era el aporte que quería darle. Bendiciones. Gracias, Teresina. Amén. Ah, Teresina, no te reconoce la voz, Teresina. Mira, Teresina, rescatando una frase que tú dijiste muy importante en tu argumento, que dice, cosas malas que pensamos. Hermano, eso es fuerte, porque el mismo Señor dice, hasta con el pensamiento nosotros pecamos, con el pensamiento. Entonces muchas veces pensamos que por no, o sea, es como que dice, lo pensamos, pero no lo hicimos. O sea, no pecamos. No, ya lo pensaste. Dice que ya lo pensaste, está en tu corazón. Entonces, hay que tomar en cuenta también esas cosas. Bueno, yo quería aportar algo porque no quiero que se vayan con la idea de que las buenas obras, esto va a sonar raro lo que voy a decir, que las buenas obras no sean buenas. Claro que es bueno hacer buenas obras. El punto es que cómo es el orden por lo cual nos comportamos de una manera correcta y hacemos buenas obras. La dificultad del joven es que él se proponía hacer buenas obras para obtener la vida eterna. Para como si con las buenas obras que hiciera, era el precio que él pagaba por la vida eterna. Pero es que sabemos que la vida eterna la obtenemos como un regalo de Dios. No tenemos que hacer nada para ganar la vida eterna, o lo voy a decir mejor, denle para atrás. No es que no tenemos que hacer nada, voy a decir la palabra que usó el Señor. Una cosa te falta. Una cosa te falta. El Señor le puso una condición a él, pero el llamado que el Señor hace a nosotros en la noche de hoy es una cosa te falta. Y para nosotros, lo que nos falta es entregarle a nuestro corazón al Señor, hacer una decisión por Cristo, tomarlo a Él como Señor. Y al recibir de Él la gracia y la bendición de la vida eterna, entonces nosotros, no como pago, ni siquiera como respuesta a lo que, o sea, no como pago o como canje. Ok, Señor, como me salvaste, ahora yo hago cosas buenas. No. Ese no es el orden. El orden es, Dios nos regala la salvación y lo que tenemos que hacer es decidir por Él. Y nosotros entonces, porque recibimos ese regalo de Dios, entonces nosotros en agradecimiento a Él, por amor a Él, entonces procuramos obedecerle, procuramos servirle, procuramos hacer las buenas obras que no tienen como propósito pagar el precio de nuestra salvación, sino honrar y alentar y bendecir el nombre de aquel que nos amó y que nos salvó. Eso es lo que tenemos que hacer. Una pregunta, o acláreme, hermano. En ese sentido que usted dice, yo pienso que sería como que las obras buenas sería como la consecuencia de yo haber aceptado a Jesús en mi corazón. Es que cuando empieza a hacer Así mismo es. Ok. Exactamente, ese es el concepto. Porque es que lo que pasa que hablaba con una persona hoy y le decía, ustedes saben que dentro de la tradición religiosa, pues hay personas
que le prometen cosas a Dios a cambio de bendiciones, y eso no está mal, eso es bíblico. Pero no es que nosotros tenemos que pagar el precio de la bendición, es que nosotros en nuestra relación con Dios podemos pedir y Dios puede, o Dios nos bendice conforme a su voluntad, y nosotros en agradecimiento a Dios, en alabanza a Dios, en gratitud a Dios, no tenemos otra manera. O sea, ¿quién, quién de nosotros tendríamos que ser muy descorazonados para recibir una bendición? Voy a poner el ejemplo de Julio y mío. Si yo recibo una invitación de Julio para comer unas arepas en su casa y yo voy y me las como y yo me voy de ahí y le digo, ok, me voy. O sea, yo creo que se cae, es como, como una reacción normal. Lo natural es que yo sea agradecido y que yo sea recíproco y que yo bendiga a mi hermano de la manera como él me ha bendecido a mí. Y si eso es así, en una relación de hermanos y de amigos, ¿qué tanto con Dios que nos bendice y nos bendice y nos bendice y sus bendiciones sobrepasan lo que nuestra mente y nuestro corazón pueden entender? Amén, amén. Por aquí tenemos otra participación en el chat. Aquí me dice Nieves, dice, pensó que podía cansarla a través de su buena obra y que él era bueno. Sin embargo, Jesús le dio un mandamiento especial, pero él no lo aceptó ya que se fue triste porque no quería dejar sus posesiones, no quiso dejar lo terrenal para obtener las bendiciones eternas. Así mismo es. Y es que el Señor que conoce nuestro corazón sabe que dónde está en nuestro corazón puesto. Es que ese es el Realmente, punto. El tema, como realmente yo les es eso. decía, la Biblia está llena de hombres y de personajes que fueron muy ricos. ¿Y por qué a ninguno de esos Dios los mandó a vender todas sus cosas y a este joven sí? La Mira, realidad es que, 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 eh, que es porque el Señor conoce el corazón y él sabía que su corazón estaba en sus riquezas. Por eso dije, él no tenía riquezas, las riquezas lo tenían a él. exacto. Ayer o antes de ayer, en el estudio bíblico del martes, del que hablaba acerca de la dulce experiencia de perdón, hablaba un tema muy especial donde decía, confiesa, expresa lo que te pesa, expresa tu pecado, expresa tu verdad, llévaselo al Señor, muéstraselo al Señor. Y muchas veces tratamos de ocultar, evadir, pero no nos damos cuenta que el Señor, como usted acaba de decir, el Señor conoce nuestro corazón, el Señor conoce nuestra debilidad. Solamente quiere que nosotros seamos sinceros con nosotros mismos y nos mostremos tal cual como somos ante Él, para que Él pueda obrar en nosotros. Bueno, hay una pregunta más en la lista que dice, ¿qué pensaba el joven acerca de Jesús? Recuerden que él al principio le llamó maestro bueno, pero eh, a raíz de, o en conclusión, o en consecuencia del estudio, ¿qué piensan ustedes que este joven realmente pensaba acerca de Jesús? Si lo hubiera considerado Dios, lo hubiera obedecido, evidentemente. Por acá en el chat tengo un comentario de la hermana Graciela donde dice, donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Exactamente. Así. La cuarta pregunta que dice, ¿qué pensaba el joven acerca de Jesús? ¿Qué pensaba El joven el acerca de joven Jesús es lo que le acerca de estaba Jesús? diciendo. Esa pregunta que está. Cuando él le llamó maestro bueno, ¿qué ustedes piensan que él, en su fondo, en su corazón, en su mente, qué pensaba acerca de Jesús? ¿Realmente pensaba que era maestro bueno en el término estricto de la palabra?
permiso, puede ser que lo consideraba como un maestro, pero no como hijo de Dios, no lo consideraba pues como Dios, Ajá. porque si lo hubiera considerado, como dice el hermano Willy, como Dios, hubiera obedecido. Hay veces que esto dice, bueno, como dice la palabra, por su fruto se da uno a conocer. Hay cosas que no hacemos porque no conocemos a la persona. Cuando en realidad uno conoce a la persona, entonces uno se atreve a hacer X o Y cosa, pero a veces cuando no conocemos en realidad a la persona, nos detenemos. Él no conocía quién era Jesús. Si él hubiera conocido quién era Jesús, entonces él hubiera hecho caso, pero en el momento no sabía, quizás porque había escuchado de Jesús, pero una cosa es escuchar de alguien y otra cosa es vivir con esa persona o experimentar con esa persona. Claro, hermana. Y es interesante porque en algún momento en el estudio dijimos algo que yo quiero hacer énfasis en este momento. A veces algunos de nosotros y a veces personas fuera del ámbito de la iglesia y de la religión tienen un concepto de Jesús como, bueno, ese fue un buen hombre, fue bien bueno, aún declaran, pero como decimos, de los dientes para afuera, es Dios, pero, pero si realmente entendieran la magnitud de quién es Jesús, de quién era Dios, estarían dispuestos a obedecerle en todo. Por eso la última pregunta dice, ¿entre qué cosas tenía que elegir el joven y por qué tenía que elegir? Esto es bien interesante, porque evidentemente él tenía que escoger entre seguir a Jesús y sus riquezas. Pero, ¿por qué tenía que elegir? ¿Por qué el Señor lo arrincona y prácticamente lo pone en esa encrucijada? Tienes que elegir entre esto. Bueno, yo Lo que digo ustedes tienen. por- Permiso. Él tenía que elegir era para ganar la vida eterna, para alcanzar su salvación, porque en realidad él tenía que despojarse de todo y a él le costaba todo. Es como cuando a veces le dicen a uno, sí, el corazón de él estaba pegado en la riqueza, pero a veces igual hay padres que se pegan de los hijos, hay otras personas que se pegan al trabajo, otras personas que se pegan a todas las cosas de este mundo. Por eso que Dios lo que le quería dar a entender a él es que él tenía que despojarse de todas sus pasiones, de todo lo que le importaba, de todo lo que él estaba pegado, para él ganarse esa vida eterna, para él aceptar a Jesús en su corazón. Claro. por Bueno, aquí, por aquí tengo, ajá, sí. por aquí tengo un escrito con respecto a la pregunta anterior, ¿qué pensaba el joven acerca de Jesús? Decía, lo respetaba y admiraba, por eso fue a buscar su consejo, pero la respuesta de Jesús no era lo que esperaba. Por eso que eso recuerda muchas veces que llevamos una expectativa de algo y muchas veces fuimos a buscar lana y salimos tranquilados. Es una expresión que a veces salimos. Claro. Con Pero respecto, es que respetarlo y admirarlo no es suficiente. Eso en algún momento en el estudio lo dijimos. O sea, admirar y respetar al Señor como maestro, como buena persona, como un ser admirable, no le hace justicia a todo lo que Él es. Y Él, dice la palabra, es un Dios celoso. Él no se conforma con que sintamos admiración, porque yo puedo sentir admiración hasta por un cantante y nunca estará a la altura de Dios. Y en relación a lo que nuestra hermana compartió, es que él tenía que elegir porque no porque el precio de su salvación fuera su fortuna, es porque él tenía que desbancar del trono de su vida a sus riquezas, que eran su Dios,
y sentar en el trono de su vida a Dios, al Señor Jesús. Por eso tenía que elegir, porque no se podía, porque ese trono en la vida de cada uno no puede ser compartido. Eso lo complemento, hermano, con lo que usted dijo en la cita, que dice, no se puede servir a dos amos a la vez. Porque se quiere a uno y se aborrece al Y se otro. menosprecia al otro. Bueno, hermano, no sé cómo andamos con el tiempo, Eso es lo que estaba viendo. Voy un momentito. Bueno, el tiempo, vamos un poquito pasado, 20:45, pero el estudio está interesante. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta, alguna otra participación? El chat sigue abierto. Si no, para pasar a la parte de la invitación para mañana. Mañana tenemos culto de Viernes Santo a las 11 por YouTube. Y le pasaremos el link previamente. ¿Continuamos con el estudio o continuamos con la alabanza, hermano? Usted me dice. Yo pienso que ya deberíamos, quiero de una manera especial agradecerle a todas las personas que se unieron a nosotros en este estudio. Le agradezco a Dios la oportunidad que Él me da de poder servirle y de poder ser de bendición también para ustedes. Para el equipo que hemos estado coordinando, hermano Julio y otros hermanos, Argelis y todos los que han estado trabajando, pues les doy mi agradecimiento y ellos saben lo que nos ha costado y el esfuerzo que hemos hecho en esto, y de verdad que mi oración es para que lo que hemos hablado aquí, lo que hemos dicho, sea de bendición en la vida de todos ustedes. Amén, amén, amén. Aquí tienen la invitación para el día de mañana a las 11. Tenemos el culto del viernes de Jesús en la cruz con los dos ladrones. El culto de crucifixión, amenizado por el pastor Epímedes Pérez. Seguimos con la campaña Vení a mí, Mateo 11, 28, 30. Vamos ahora a pasar con una Estoy listo, hermano. con una alabanza para del hermano Willy. Hermano, si quiere, puede encender la cámara. Exactamente, bendiciones, bendiciones. Muy bien. Quiero compartir con ustedes un pequeño cántico que es una bendición en mi vida y que lanza una invitación que tiene que ver con lo que hemos hablado aquí. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí. Por ti murió, por mí murió. Dio su sangre carmesí. Ven, amigo, a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que Él quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar, más gracia ya no habrá,
pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que Él quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Que Dios les bendiga, amados. Excelente, Amén. excelente. Gracias, Amén. hermano Willy. Bendiciones. Gracias, hermano Willy. Bendiciones a todos. Bendiciones. Amén, amén, amén. Recuerden, siempre queda muchas veces alguna pregunta que no se pudo, que no se olvidó preguntar, o de repente se van a acostar en la noche y dicen, cónchale, se surgen esta duda. No tengan pena, pueden enviarnos sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, pero yo quiero decirle esto primeramente, que el único que nos resuelve todas las dudas es el Señor Jesucristo. Y siempre, si nos pones a la mano un hermano, un pastor, un guía, que nos pueda también echar una manito, bienvenido sea. Y sus preguntas, si tienen alguna duda, nos las envía, se las hacemos llegar al hermano Willy respecto al estudio bíblico de hoy. El hermano Willy con mucho gusto le puede contestar si tienen la respuesta. Y si no, bueno, la buscan entre los dos, la buscan entre todos. Pastor, ¿va a decir algunas palabras? Solamente agradecerle al hermano Willy por el estudio, el contenido y todo el mensaje de la palabra, a los hermanos que nos han apoyado y participado. También a aquellos que tomaron decisión, que pueden compartir con nosotros su decisión y compartirlo con la Iglesia Bautista de La Boca y también con el hermano Willy que está aquí para dar respuesta. Y a todos los que de una u otra manera forman parte de la iglesia. Bendiciones, que el Señor nos siga bendiciendo. Y nos vemos mañana a las 11. Están invitados todos. Gracias, hermano. Gracias, Julio, y gracias, Ariel, y gracias a Fermín y a todos los que han ayudado en este equipo. Gracias, bendiciones. Feliz noche. Chao. Amén, amén. Chao, bendiciones. Gracias, Graciela. Bendiciones. Fuerte abrazo. Teresina. Pastor, chao. Teresina, un gusto verte, Teresina. Gracias. Chao. Maricel. Chao. Digo, la pala del infierno. Chao, Maricel. Cuidado con la pelea del infierno. Chao, Iraí. Chao. Maricel, un fuerte abrazo, Maricel. Chao, hasta mañana. Bendiciones a todos. Mónica, Bendiciones, Sofita. bendiciones. Auri, bendiciones. Un fuerte abrazo, Auri, saludos. un gusto escucharte, Auri. A todos. Amén, amén, amén. Igual yo estoy muy feliz de todos estos estudios, súper interesantes. Le doy gracias a Dios por haberme permitido estar aquí presente. Auri, una aclaratoria. Todos los estudios se graban y se publican en el canal de YouTube. ¿Oíste? O sea, que estos El día estudios siguiente. lo pueden conseguir también posteriormente si lo quieren volver a ver y eso en el canal de YouTube. Un saludo para María mañana. Todas las 11 de la mañana inviten a otras personas para escuchar la palabra de Dios por el pastor Epimene y también la alabanza a través del grupo musical. Gracias, bendiciones. Bendiciones. Vamos, levanta tu voz, Él es el único merecedor de gloria. Wondershare Filmora is a user-friendly, easy-to-use video editing. De honra, de alabanza, de poder, de majestad. Él es el Rey de gloria y por eso te damos gloria en lo alto solo a ti, Señor. Te adoramos.